Puede que Ron Howard fuera el pelirrojo más querido del show de Andy Griffith, pero la vida detrás de las vallas blancas de Mayberry no siempre fue tan perfecta. Aunque los espectadores veían en pantalla una familia muy unida, la dinámica real era mucho más complicada. Howard compartía risas con Andy Griffith y Don Nudos, pero había un miembro del reparto al que detestaba en silencio. Y no era el único. Esa misma persona también provocó una disputa que incluso Andy Griffith no podía perdonar. La tensión era real. El resentimiento era profundo y durante décadas se mantuvo en secreto hasta ahora. Este es el compañero de reparto que condujo una cuña detrás de la cortina de Mayberry. El show de Andy Griffith. El show de Andy Griffith puede ser recordado como una de las comedias más sanas y nostálgicas de la televisión, pero detrás del dulce encanto sureño de Mayberry se escondía un mundo mucho más complejo. Estrenada en la CBS el 3 de octubre de 1960 y emitida hasta el 1 de abril de 1968, la serie emitió 249 episodios de media hora a lo largo de 8 temporadas, 159 en blanco y negro y 90 en color. Y aunque retrataba una época más sencilla, el rodaje de la serie no siempre fue tan tranquilo como el pueblo al que daba vida. En realidad, la serie comenzó como un piloto de la serie de Danny Thomas, que presentaba a Andy Griffith como el sheriff Andy Taylor, un agente de la ley viudo que criaba a su hijo Opie, interpretado por un joven Ron Howard, en el tranquilo pueblo de Mayberry, Carolina del Norte. Aunque el escenario era ficticio, Griffith describió su sensación como claramente nostálgica, más reminiscente de los años 30 que de los 60 cuando se rodó. Era una época pasada, reflexionó Griffith más tarde captando la magia de la serie. Los personajes se convirtieron rápidamente en iconos americanos muy queridos. Estaba el ansioso, pero divertidamente inepto ayudante del sheriff Barney Fee, al que daba vida Don Knotts, la amable y firme tía Bee, interpretada por Frances Bavier, y por supuesto el precoz pero sensato Opie. Juntos formaban una entrañable unidad familiar que parecía reflejar los vínculos de la vida real, o eso creían los fans. A pesar de su cálido tono cómico, el show de Andy Griffith no era inmune a los conflictos. Las tensiones se cocinaban a fuego lento fuera de cámara, sobre todo cuando los egos chocaban y las personalidades no siempre encajaban. Una disputa en particular entre Andy Griffith y un compañero de reparto permanecería oculta durante décadas, mantenida fuera de los focos mientras las cámaras rodaban, pero ni siquiera Mayberry podía mantener secretos para siempre. Aún así, la serie fue un éxito masivo. Nunca bajó del 7º puesto en los índices de audiencia de Nielsen y, en un hecho insólito, terminó su última temporada en el número 1. Solo I Love Lucy y Seinfeld comparten ese honor. Aunque Griffith nunca recibió un Emmy durante la serie, sus compañeros de reparto Knotts y Bavier se llevaron 6 entre los dos. El legado perduró con spin-offs como Gummer Pile USMC, una película de reencuentro de 1986, y la continuación de la serie Mayberry RFD. Y hasta el día de hoy, los fans celebran Mayberry en un festival anual en la ciudad natal de Griffith Mount Airy, Carolina del Norte. Aferrados a un pueblo que nunca existió y a una serie que no era nada sencilla entre bastidores. Pero mientras el mito de Mayberry seguía encantando al público, un chico de aquel plató se preparaba en silencio para una vida más allá del porche delantero y la caña de pescar. Antecedentes de Ron Howard. Puede que Ron Howard sea más conocido hoy en día como aclamado director de Hollywood, pero mucho antes de ponerse detrás de la cámara, era el niño pelirrojo favorito de Estados Unidos en una de las comedias de situación más queridas de la televisión. Nacido el 1 de marzo de 1954 en Duncan, Oklahoma, Ronald William Howard nació en el seno de una familia del mundo del espectáculo. Su padre, Rance Howard, era un actor, escritor y director que adoptó el nombre artístico de Howard tras nacer como Rance Beckenhalt. En el momento del nacimiento de Ron, Rance cumplía un periodo de 3 años en las Fuerzas Aéreas de EU. Su madre, Jean Spiegel Howard, también era actriz, lo que convirtió el mundo del espectáculo en un asunto familiar desde el principio. La herencia de Ron es una mezcla de raíces alemanas, inglesas, escocesas, irlandesas y holandesas.
unas raíces americanas que reflejaban los sanos personajes que llegaría a representar. Se educó en parte en los platós de estudios como Desilu, donde recibió clases como niño actor en activo, y en parte en las escuelas californianas de Burbank, incluida la John Burroughs High School. Aunque más tarde asistió a la prestigiosa Escuela de Artes Cinematográficas de la USC, no se graduó. Su vocación ya le llevaba a otra parte. A los 5 años, Ron Howard ya tenía un currículum impresionante. Su primer papel acreditado en el cine fue en El viaje, y pronto apareció en varias series de televisión como La dimensión desconocida, El show de DuPont con June Allyson Dennis, El travieso y Los muchos amores de Dobie Gillis. Pero su verdadera eclosión se produjo en 1960, cuando consiguió el papel que lo cambiaría todo, Opie Taylor, en El show de Andy Griffith. Acreditado entonces como Ronnie Howard, interpretó al joven hijo del sheriff Andy Taylor, Andy Griffith, durante las 8 temporadas de la serie. Recordando sus primeros días en el plató, Howard recordó una vez que estaba preocupado por una tortuga de juguete que tenía que fingir que era real y estaba muerta. Recuerdo que miraba a esa tortuguita y me decía que era divertido tener que fingir que estaba muerta. Así que recuerdo una primera impresión muy relajada. Ese equilibrio entre guía amable y humor sutil era exactamente el tipo de tono que definía la serie. A pesar de que se emitió en la década de 1960, el show de Andy Griffith se inclinó deliberadamente hacia un tono de americana pasada de moda. Era atemporal, nostálgico e irradiaba la calidez de una época más simple, con la inolvidable interpretación de Barney F. por Don Knott, la sabia y cariñosa tía B. por Francis Bavier, y un variopinto grupo de habitantes de los pueblos de Mayberry. La serie se convirtió en un elemento básico en los hogares estadounidenses. Aunque nunca ganó un Emmy a la mejor serie de comedia, fue nominada 3 veces, y sus coprotagonistas Knotts y Bavier ganaron 6 Emmy de interpretación entre los dos. Pero la carrera de Howard no se detuvo cuando terminó el show de Andy Griffith. De hecho, solo se aceleró. En 1974 encontró una segunda ola de fama interpretando a Richie Cunningham en Happy Days. Lo que comenzó como un segmento de Love American Style se convirtió rápidamente en una serie de éxito. En su papel de Richie sano y limpio, Howard era el complemento perfecto para los fanáticos callejeros con chaqueta de cuero de Henry Winkler. En el plató su química era real tanto dentro como fuera de la pantalla, y el dúo ayudó a catapultar la serie a la leyenda de la cultura pop. Pero Howard no se limitaba a actuar. Incluso durante el rodaje de Happy Days, ya estaba explorando la vida detrás del objetivo. Debutó como director con la película de 1977 Grand Theft Auto, una comedia de acción de bajo presupuesto coescrita con su padre. La oportunidad formaba parte de un ingenioso acuerdo con el productor Roger Corman. Howard protagonizaría Eat My Dust, a cambio de la oportunidad de dirigir su propia película. Fue un punto de inflexión. A finales de los 70 y principios de los 80, Howard dirigió varias TV movies para la NBC, incluida la película de 1980 Skyward, protagonizada por la leyenda de la pantalla Bette Davis. Pero su gran oportunidad como director llegó en 1982 con Turno de Noche, una alocada comedia protagonizada por Shelley Long, Michael Keaton y Henry Winkler. Marcó la llegada de Howard como una nueva fuerza creativa detrás de la cámara. A partir de ahí, fue imparable. En 1984, dirigió Splash, una comedia romántica de fantasía protagonizada por Tom Hanks, Daryl Hannah, Eugene Levy y John Candy. La película fue un éxito tanto de taquilla como de crítica, demostrando que Howard podía ofrecer éxitos con corazón, humor y un amplio atractivo. Lo que empezó con una tortuga de juguete y un papel como Opie Taylor, se convirtió en una carrera para toda la vida. Ron Howard nunca fue solo un niño actor. Era un narrador en formación, y una vez que se puso detrás de la cámara se aseguró de que Hollywood nunca lo olvidara. Pero antes de los premios, los éxitos de taquilla y el reconocimiento como director, Howard se curtió en un plató que no era tan soleado como parecía. Detrás del ritmo apacible de la vida en Mayberry
se cocinaban a fuego lento tensiones reales. Tensión que ninguna cámara podía capturar completamente. Las tensiones en el set de El Show de Andy Griffith. El drama en El Show de Andy Griffith no solo se desarrollan enfrente de la cámara. De hecho, algunas de las historias más emotivas se desarrollaban entre bastidores entre dos de las estrellas más importantes de la serie. Andy Griffith y Francis Bavier eran miembros de la realeza televisiva, figuras icónicas del entretenimiento del siglo XX, conocidos por sus cálidas interpretaciones del sheriff Andy Taylor y la tía Bee. Pero mientras que en la pantalla irradiaban armonía fuera de ella, su relación era cualquier cosa menos amistosa. Al igual que la tensa amistad entre Selena Gómez y Francia Raisa, la tensión entre Griffith y Bavier añadía una capa dramática a un clásico que por lo demás era muy agradable. Durante décadas, este distanciamiento ha despertado la curiosidad tanto de los fans como de los historiadores del mundo del espectáculo. La raíz de sus fricciones radicaba en profundos choques de personalidad y diferentes valores profesionales. No fue un breve malentendido. Fue una guerra fría que hirvió silenciosamente detrás de las vallas blancas de Mayberry y les siguió mucho después de que se emitiera el episodio final. Esta disputa entre bastidores, a menudo susurrada pero rara vez confirmada, se ha convertido en parte del legado más profundo de la serie, uno que complica la nostalgia rosada que los espectadores asocian con el show de Andy Griffith. En el corazón de la serie estaba Andy Griffith interpretando al tranquilo y sereno sheriff Andy Taylor. Con mano firme y una sonrisa desarmante, el sheriff Taylor trajo la paz a Mayberry sin levantar nunca la voz. Era un padre viudo, un sabio agente de la ley y una firme brújula moral para el pueblo, equilibrando la crianza de los hijos, la labor policial y las disputas vecinales con una gracia atemporal. Su encanto definía el tono de la serie. Cálido, con los pies en la tierra y discretamente heroico, compartiendo ese cálido espacio en la serie, estaba Francis Bavier, que interpretaba a la tía B, la tía de Andy Taylor, sin sentido común y de buen corazón. La tía Bee no era solo una cuidadora. Era el centro emocional de la familia Taylor. Su personaje proporcionaba comidas reconfortantes, regaños amables y sabiduría casera. La interpretación de Bavier convirtió a la tía B en una piedra de toque cultural, la hormiga televisiva por excelencia. Juntos, el sheriff Taylor y la tía B representaban un sentimiento de hogar y comunidad que millones de espectadores adoraban. Pero mientras sus personajes pintaban el cuadro perfecto de la vida familiar en un pequeño pueblo, la realidad entre bastidores era mucho más turbulenta. Según los clásicos de la música country, la tensión entre Griffith y Bavier se debía a diferencias fundamentales en la forma de enfocar su oficio y el de la otra. Bavier, conocida por ser muy reservada, mantenía una distancia deliberada con sus compañeros de reparto, mientras que Andy Griffith era cálido y sociable. Fuera de la pantalla, Bavier prefería la soledad. Para algunos esto se percibía como frío o distante, pero no era solo su carácter reservado lo que causaba fricciones, sino su exigencia. Se tomaba muy en serio su papel y esperaba lo mismo de todos los que la rodeaban. Ron Howard, que interpretó a Little Opie Taylor, ha hablado a menudo del impacto positivo que Griffith tuvo en el plató. Sin embargo, Howard Morris, que interpretó a Ernest T. Bass y dirigió varios episodios, describió en una ocasión el trabajo con Bavier como navegar por una mina terrestre, una indicación aparentemente sencilla como pedirle que se moviera unos centímetros para encuadrar la cámara, podía desencadenar una fuerte resistencia. Era muy exigente con su espacio y su presentación, y cualquier desafío era mal recibido. Su precisión, aunque admirable a veces, provocaba incómodos enfrentamientos con sus colegas. En una entrevista citada por Cheat Sheet, el propio Griffith compartió un memorable y doloroso intento de reconciliación. Una vez, visitó a Bavier en su casa sin avisar, con la esperanza de arreglar las cosas. El tiro le salió por la culata. A Bavier, feroz protectora de su intimidad, no le hizo ninguna gracia la visita sorpresa. En lugar de curar viejas heridas, el encuentro las ahondó, reforzando el muro que los separaba. Pero como la vida tiene un modo de humillar incluso a los corazones más resueltos, el cambio acabó por llegar.
Casi al final de su vida, Bavier estaba luchando contra el cáncer, una lucha que le trajo momentos de reflexión. Cogió el teléfono y llamó a Griffith. Tras años de tensión, estaba dispuesta a hablar con sinceridad. Griffith recordó más tarde el momento diciendo: «Bavier se disculpó sinceramente. Siento que no nos lleváramos mejor. Fue culpa mía». Admitió haber sido difícil, reconoció su liderazgo en la serie y le atribuyó gran parte de su éxito. Fue un gesto poderoso que por fin puso fin a años de emociones no resueltas. Francis Bavier falleció en 1989 a los 86 años. Aunque se crió en Nueva York, pasó sus últimos años en Carolina del Norte, el mismo lugar donde había vivido su personaje, la tía B, en la pantalla. Se retiró de la actuación en 1972 y adoptó una vida más tranquila en Siler City, una pequeña ciudad donde encontró paz y conexión. Los lugareños la recordaban como una persona reservada, pero amable, muy distinta de la incomprendida que era en Hollywood. Hacia el final de su vida, Bavier tuvo graves problemas de salud, sobre todo complicaciones cardíacas. Pasó sus últimos días bajo cuidados médicos en el hospital de Chatham. Apenas una semana antes de su fallecimiento, fue dada de alta de la unidad de cuidados coronarios, aunque su estado seguía siendo delicado. Aunque nunca se confirmó públicamente la causa oficial de su muerte, muchos creen que se debió a sus continuos problemas cardíacos. Incluso en su último capítulo, mantuvo la misma dignidad y reserva que habían definido su vida y su carrera. Andy Griffith también viviría hasta los 86 años. Según CNN Entertainment, falleció tranquilamente en su casa de Rono Island, Carolina del Norte, la madrugada del martes. No se ha revelado la enfermedad concreta que le ha llevado a la muerte, pero su fallecimiento ha supuesto una profunda pérdida en el mundo del espectáculo. La familia de Griffith hizo público un comunicado en el que confirmaba que había sido enterrado en la isla de Rono, su amado santuario y el lugar donde había encontrado la paz personal. El fallecimiento de ambas estrellas marcó el fin de una era, pero también recordó a los aficionados las historias más profundas que existen tras la pulida superficie de la televisión. Aunque Andy Griffith y Francis Bavier pasaron muchos años enfrentados, al final encontraron la gracia para reconciliarse. Al final no se trataba de quién tenía razón o no. Se trataba de dos artistas reconociendo la humanidad en el otro y la elección de dejar ir. El legado que dejaron es de talento, corazón y, en última instancia, perdón. Y mientras el capítulo del show de Andy Griffith se cerraba en la temprana vida de Ron Howard, había otra historia que se desarrollaba silenciosamente. Una pareja hecha en el cielo. Hay un tipo de amor que no aparece en los titulares todos los días. No grita ni exige ser el centro de atención. Simplemente perdura en silencio con constancia década tras década. Esa es la historia de amor de Ron y Cheryl Howard. En Hollywood no faltan los romances relámpago, los desengaños amorosos públicos ni las aventuras que acaparan titulares. Pero en medio de todo ese ruido, Ron y Cheryl construyeron algo raro, algo real. El 7 de junio de 2025 celebraron 50 años de matrimonio. Medio siglo de crecer, soñar, construir y seguir eligiéndose el uno al otro cada día. Ron celebró las bodas de oro con una foto de los dos en la playa al atardecer. Sin gran producción ni alfombra roja, solo el cálido resplandor del crepúsculo y dos personas que han pasado la mayor parte de su vida en sintonía. Dijo que estaba agradecido por la familia, los recuerdos y el viaje. Describió su amor como un paseo por un río de aguas tranquilas y rápidos complicados. Atribuyó su éxito a un sencillo secreto. Simplemente siguieron remando. Solo tenían 16 años cuando se conocieron. Dos adolescentes en California con ojos brillantes y sueños más grandes. Él tenía pecas en ese famoso pelo rojo. Ella tenía una fuerza silenciosa y el tipo de presencia que no se olvida. Él siempre decía que no había nadie más. Ella lo era. Su primera cita fue el clásico romance de los 70. Ron recogió a Cheryl en su Volkswagen Escarabajo verde menta, la llevó al cine y luego fueron a comer pizza. El coche no era nada del otro mundo, pero les llevaba a donde necesitaban ir. Años después, Ron se reía y decía:
Sigue funcionando muy bien. Nosotros también. 5 años después de aquella fecha se plantaron en Burbank, California, y se dijeron, sí quiero. Era junio de 1975. Payao. Entre los invitados había amigos familiares y algunos compañeros de Happy Days, como el difunto Tom Bosley. Ron acababa de empezar en la comedia un año antes y la vida iba muy deprisa. Pero él sabía que Cheryl era su constante. Y sin embargo, ella no dijo que sí de inmediato. De hecho, tardó 3 propuestas. Cheryl, siempre pensativa e intencional, le dijo que no estaba lista. Todavía no. Tenía cosas que quería hacer: la escuela, la vida, un futuro que podía labrarse ella misma antes de atarlo al de él. Su hija Bryce describiría más tarde a su madre como una fuerza de la naturaleza, el tipo de mujer que mantenía a todos con los pies en la tierra, incluso a Ron. Mirando atrás, Cheryl dice que fue el amor de Ron por contar historias lo que la atrajo. Aún lo hace. Juntos criaron a 4 hijos, entre ellos Bryce y Paige, que les siguieron en el mundo del cine. Pero los Howard nunca fueron solo una familia de Hollywood. Eran un equipo, una unidad. Cheryl escribió una vez que su pasión compartida por las historias les unió, y estaba claro que el amor se convirtió en la mayor historia que jamás contaron. Sus hijas solían describir a Cheryl como el corazón de la familia. Paige dijo una vez que intentar explicar lo mucho que querían a su madre le hacía llorar. Llamaba a Cheryl las estrellas, el sol y la luna su luz guía. Aún así, no siempre fue fácil. Ron admite que se necesita algo más que amor. La comunicación importa, y también la suerte. Pero sobre todo dice, hay que crecer juntos. Hay que cambiar, adaptarse, dejarse evolucionar mutuamente y seguir encontrando el camino de vuelta al centro. Así es como su química se mantuvo fuerte. Así es como sus vidas se mantuvieron alineadas incluso cuando sus mundos se expandieron. Ron dice que se siente muy afortunado no solo por su amor, sino por las lecciones, las bendiciones y la serena comprensión que les ha acompañado durante 5 décadas. Desde las noches en vela con los recién nacidos hasta los madrugones en el plató, desde los desengaños hasta las celebraciones, lo han vivido todo juntos. Para su aniversario en 2023, Ron sorprendió a Cheryl, llevándola a dar una vuelta en ese mismo BMW verde menta. Sí, el de su primera cita. Tomaron el camino largo, dejaron entrar el viento y recordaron dónde empezó todo. Sin restaurantes lujosos, sin brindis con champán, solo la carretera, el suave zumbido del motor y 50 años de recuerdos entre ellos. Hollywood olvida a menudo el tipo de amor tranquilo. Los amores pacientes, los que no se construyen en cuentos de hadas sino en cocinas y monovolúmenes y buenas noches de sueño. Pero Ron y Cheryl no lo olvidaron. Lo han vivido, protegido y alimentado. Su historia de amor no es ruidosa. No necesita serlo. Es firme, arraigada, eterna. Y después de 50 años sigue mejorando. Las polémicas de Ron Howard. Muy pocos actores son capaces de dejar una huella duradera tanto delante como detrás de la cámara. Pero Ron Howard es uno de los pocos que lo ha conseguido y lo ha hecho mejor que casi nadie. Forma parte de un club muy reducido que incluye a grandes nombres como Clint Eastwood, Greta Gerwig, Jordan Peele, Bradley Cooper y George Clooney. Pero a diferencia de la mayoría de ellos, Howard es más famoso por las películas que ha dirigido que por aquellas en las que ha actuado. Todo empezó en la televisión. En los años 60 y 70, su cara estaba en todas partes como el pequeño Opie en el show de Andy Griffith y más tarde como Richie Cunningham en Happy Days. Howard se convirtió en una de las estrellas infantiles más queridas de Estados Unidos. Pero detrás de esa cara amable, había alguien observando y aprendiendo, preparándose para algo mucho más grande. En 1977 hizo sus pinitos como director con una pequeña película llamada Grand Theft Auto. No tenía nada que ver con el videojuego. Era rápida, desordenada y llena de corazón. A partir de ese momento, Howard se convirtió en un nombre habitual en Hollywood, pero no fue un ascenso de la noche a la mañana. Tuvo que tropezar varias veces. En los 80 dirigió Splash, una divertida fantasía romántica con Tom Hanks y Willow, una audaz historia de aventuras.
demostraron su talento, pero aún no todo el mundo le tomaba en serio. Los 9 tampoco ayudaron mucho. Algunas de sus películas fracasaron y algunos críticos empezaron a dudar de que alguna vez hiciera algo grande. Entonces llegó el nuevo milenio, y con él, Cómo el Grinch robó la Navidad, y solo un año después, Una mente maravillosa. Fue el momento en que todo cambió. Una mente maravillosa contaba la historia real de John Nash, un brillante matemático que luchó contra una enfermedad mental. Fue impactante, conmovedora e inolvidable. La película estaba protagonizada por Russell Crowe, Jennifer Connelly, Ed Harris y Christopher Plummer. Mucho antes de los Oscar ya se intuía que arrasaría y así fue. Howard se alzó con el premio al mejor director y la película se llevó a casa el de mejor película, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado. Pero no todo el mundo aplaudía. Algunos estaban enfadados. Se habían omitido detalles importantes de la vida de Nash. Su dualidad, un hijo que tuvo fuera de su matrimonio, el hecho de que no mantuviera a ese hijo, todo ello desaparecido. Los críticos acusaron a Howard de suavizar la verdad. Más tarde admitió que esas partes se habían eliminado para centrarse en el meollo de la historia, pero eso no impidió las críticas. Lo que más molestó a Howard no fueron las críticas. Fue cómo empezó a afectar a Nash personalmente, que dijo que se estaba pasando de la raya. ¿A quién despreciaba Ron Howard? Para alguien que pasó casi 7 décadas en el candelero, Ron Howard se ha forjado una reputación como la tormenta más calmada de Hollywood. Es firme, de voz suave, el tipo de director en el que confían los estudios cuando no quieren drama, solo resultados. Pero incluso un hombre así tiene límites que no permite que otros crucen. Y en los últimos años esas líneas se han vuelto más claras. En su día, Howard convirtió el bestseller de memorias de J.D. Vance, Hillbilly Elegy, en una película de Netflix de gran repercusión. Fue un proyecto que Howard abordó con cuidado, centrándose en las agallas y la resistencia de la educación de Vance. En ese momento, la política no dominaba sus conversaciones. Vance no era senador entonces. Ni siquiera estaba involucrado en política. Eso le vino muy bien a Howard. No estaba buscando un socio político. Buscaba una historia. Pero el hombre que Howard trató de entender ha tomado un camino diferente. Vance es ahora un político posiblemente a punto de convertirse en vicepresidente. Y su retórica actual es un mundo aparte de la persona que Howard conoció una vez. El cineasta ha dejado claro sin ningún arrebato dramático que está sorprendido y decepcionado por en lo que se ha convertido Vance. Howard no es de los que arremeten públicamente. Ese nunca ha sido su estilo. Pero esta vez algo se rompió. Para alguien que ha pasado su carrera evitando la controversia, su reciente tono tuvo peso. El cambio no fue solo político, era personal. No muy diferente de otro momento de su vida muchas décadas antes, en el que una aparentemente dulce coprotagonista hizo que la vida en el plató distara mucho de ser sana. Mucho antes de Una mente maravillosa o Apolo 13, Ron Howard era una estrella infantil en El Show de Andy Griffith, la serie favorita de Estados Unidos para sentirse bien. En pantalla todo era encanto campechano, pero entre bambalinas las cosas no siempre iban bien en Mayberry. La mayoría de los fans creían que el reparto se llevaba tan bien fuera de las cámaras como dentro. Pero había un miembro del reparto con el que el joven Ron temía compartir escenas, Frances Bavier, más conocida como la tía B. Era severa, fría, y nunca le trató como el niño adorado que América creía que era. Mientras el público veía a una tía cariñosa que se preocupaba por su sobrino Howard, veía algo totalmente distinto, alguien rígido, exigente, y con quien era casi imposible conectar. Incluso décadas después, cuando se le preguntaba por su época en el programa Howard, nunca pretendió que la tía B fuera su recuerdo favorito. En ese entonces, por supuesto, Howard no hablaba. Era solo un niño interpretando a Opie. Agachó la cabeza, hizo su trabajo y sonrió. Pero había momentos en los que esa sonrisa se le escapaba. Como durante el infame episodio Pickle Story, en el que Opie tenía que devorar botes de los famosos y horribles pepinillos de la tía B. Lo que el público no sabía era que Ron
Odiaba absolutamente los pepinillos comiéndoselos una y otra vez durante múltiples tomas. Pura miseria. Y trabajar junto a Bavier durante esa escena la guinda emocional. Esa tensión permaneció enterrada durante años, nunca se abordó del todo, pero quienes conocían al reparto tras el telón lo confirmarían más tarde. Howard y Bavier simplemente no se llevaban bien. Ella no era cruel, pero era gélida. Nunca fue cálida con él. Y a medida que crecía esa distancia, no se desvanecía de la memoria. Perduraba no en la amargura, sino en la claridad. Howard había aprendido pronto lo que se siente al trabajar con alguien que te hace sentir pequeño. Por eso, cuando J.D. Vance empezó a hablar de un modo que chocaba con la historia vulnerable que Howard intentó compartir, se desencadenó algo antiguo. No se trataba solo de política, se trataba de la confianza, la empatía y de ser sorprendido por alguien a quien antes creías comprender. No tuvo que llamar a nadie. El silencio entre sus líneas decía lo suficiente. Años antes, Howard también había sido criticado por Una mente maravillosa. La película arrasó en los Oscar, pero también recibió críticas por omitir grandes verdades sobre su protagonista John Nash. Fue un recordatorio de que contar la historia de otra persona, especialmente de alguien complicado, conlleva un riesgo. Si suavizas los bordes, alguien se dará cuenta. Si cuentas demasiado, alguien protestará. En cualquier caso, el narrador lleva la carga. Y ahora, viendo el ascenso político de Vance, Howard lleva otra. No porque hiciera una mala película, sino porque el hombre que la protagonizaba se convirtió en alguien irreconocible. Es el mismo escozor que sintió hace décadas cuando la calidez que tuvo que fingir ante la tía B nunca igualó la frialdad que ella le envió. Howard. No supongas lo que hay detrás de la sonrisa. Un guión acogedor, un personaje encantador, un libro superventas. Nada de eso garantiza la autenticidad. La gente puede cambiar, pueden decepcionarte, pueden reescribir sus propias historias de tal forma que te preguntes por qué intentaste ayudarles a contarlas. Aún así, Howard no está amargado, ha evolucionado. De actor infantil incómodo a director con Oscars en su estantería y décadas de confianza en Hollywood, ha aprendido a elegir sus momentos. Y este momento político merecía la pena hablarlo. No despotricó, no atacó. Recordó a la gente una cosa: observa atentamente, piensa críticamente y por el amor de Dios vota. Porque las historias que creemos hoy dan forma a los titulares con los que nos despertaremos mañana. Y si alguien entiende la facilidad con la que un personaje puede engañar al público, ese es Ron Howard. Lo ha visto en la pantalla en el plató y ahora en el escenario nacional. ¿Qué película de Ron Howard has visto? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Además, como dice MMA, suscríbete y haz clic en el siguiente vídeo que aparece en tu pantalla. Te gustará.